yo, objetivo. La idea es nosotros ahora tener ya una introducción a lo que es la formulación de compuestos, ¿no? Ustedes, miren, bueno, les estoy presentando la tabla periódica que ya es conocido para ustedes, para todos ustedes, ¿no? Recuerden que de aquí, o sea, de esta explicación que yo voy a dar aquí, es básicamente cómo se deriva las llamadas valencias que ustedes estudiaron o estados de oxidación. ¿Ya? Recuerden, de todo esto, primero, nosotros teníamos los periodos, ¿verdad? Sí, todo lo que está en forma horizontal, ¿no es cierto? Tenemos 7 periodos, ¿verdad? Ya. Estos periodos equivalen al nivel de energía, ¿ya? Nuevamente, repito, los periodos equivalen a los niveles de energía, es decir, el número de niveles cuando yo así graficaba un átomo, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, eh, el selenio que está aquí, ¿no es cierto? Usted se ubica y dice, a ver, el selenio está en la fila 4, es decir, en el periodo 4. ¿Ya? Por ende, el nivel de valencia, ejemplo, ¿no? Bueno, ejemplo. Este también, este nivel de energía, ¿no? Bueno, los periodos indican los niveles de energía. ¿Ya? Adicionalmente a esto, usted tiene que tener muy en cuenta que el nivel o el último nivel, ya habíamos explicado también. El último nivel de energía equivale al llamado nivel de valencia. Así se lo llama, ¿no? Ya, entonces, vamos con ese ejemplo. Para el selenio, ¿qué podríamos decir? Que el nivel de valencia es ¿cuánto, señores? Para el selenio, ¿cuál es el nivel de valencia? 2, 4 y 6. No, eso es el número, ese es, eso es un, El nivel de Sí. 6. no, el nivel de valencia, estoy pidiendo ¿El 4? el 4, sí, nivel de valencia es 4. ¿Ya? Es decir, el último nivel. En otras palabras, el nivel de valencia me está diciendo cuántos niveles tiene, le está diciendo. ¿Ya? Se entiende que el último nivel es el más alto, ¿no? Es decir, coincide con el periodo donde se encuentra, ¿ya? Para el selenio, ¿no? Bueno, aquí está la S y la E, le voy a escribir bien. Selenio, ¿ya? Y otra parte aquí, los electrones, los llamados electrones de valencia, ¿sí? En cambio, los electrones de valencia es igual al grupo en el que se encuentra. Por ende, los electrones de valencia para el selenio, ¿en qué grupo se encuentra el selenio? El 6. En el 6. Entonces diremos que son 6, ¿verdad? Saliendo chuecas las letras. ¿Ya? Y esto de aquí es lo que se va a transformar y ya estos llamados electrones de valencia se transforman en el llamado número de oxidación. Ya, que lo vamos a ver ahora mismo. Número de oxidación o simplemente se le conoce como valencia. Ya. Ustedes en buena hora, pues bueno, entonces esos dos detalles, ¿no? Hay un trasfondo tras todo esto, ¿sí? Hay una explicación de cómo se encuentra, ¿no? Pero bueno, eso es cuando ya se quiere estudiar más internamente, ¿no? En todo caso, nosotros nos podemos quedar con esto. Pero recuerde que estos son para los elementos del grupo A. Para los elementos del grupo B, ellos sufren o más bien están sometidos a otras condiciones, ¿no? Que son llamadas transición. Pero en forma así muy general, funciona así. Ya. Bueno, continuemos por acá. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. No sé si me hago entender. Señorita Marcia Castro, a ver. Marcia. A ver si le entendimos la situación. Marcia. ¿No? Dígame, ingeniero. A ver, señorita Marcia, para todos sus compañeros. Entonces, si yo le pido, por favor, yo digo para el elemento, se me ocurre, para el elemento calcio, aquí le estoy subrayando, ¿no?
le pido, ¿cuál es el nivel de valencia? ¿Cuánto es el nivel de valencia? 4, 4. ¿Y cuántos son los electrones de valencia? 2. Perfecto. Así de simple, ¿no es cierto? 4 porque se encuentra en el periodo 4. Y 2 porque se encuentra en el grupo 2. ¿Por qué más puedo hacer esa aseveración? Porque este es un elemento del grupo A. Si fuera un elemento del grupo B, usted simplemente dirá, no sé, no tengo los argumentos, ya aprenderemos. No se puede, o más bien, no es que no sé, no se puede hacer esa aseveración tan directa, digamos así, ¿ya? Eso es lo que sucedería. Bueno, sigamos. Nosotros es necesario, ¿no? Estudiar el número de oxidación o indicar qué es. Decía, números de oxidación, o para nosotros, audazmente le llamamos valencia. ¿Ah? Como ustedes habrán estudiado estos números de oxidación o valencias, ¿no es cierto? Estos números de oxidación o valencias están tabulados, ¿verdad? Ya. Repito, los números de oxidación o valencias están tabulados. ¿Ya? Ahora, ¿qué me indica un número de oxidación o la valencia? Esto es un número que indica capacidad para unirse que tiene un elemento. Así podríamos decir. Indica la capacidad para unirse que tiene un elemento. ¿Cómo explico esto? Vamos con un ejemplo. Bueno, en primer lugar voy a pegarle aquí al lado la tabla. Espero que ustedes tengan también, deberían, ¿no? Deben tener su tabla de valencias justamente para que se les haga más fácil. Ya. Ya. Bueno, ahí le he pegado la tablita que todos ustedes tienen. Algunos estudiantes tienen otra tabla, pero bueno, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? No cambia ninguna. A ver, ¿estudiaron o no estudiaron, chicos, señores, señoritas? Esta tablita. ¿Qué pudieron notar? ¿Qué podemos hablar al respecto? De que los no metales trabajan al principio con negativos y ¿Ya? los metales solo con positivos. Ya, perfecto. Eso podríamos decir, ¿no es cierto? Ya. La señorita dice, muchas gracias. Veamos. Dice, los no metales, lo que ella pudo observar es que los no metales trabajan de inicio con valencia negativa y también con valencia positiva. Ya.
Entonces, eso justamente responde lo que yo puse como definición de un estado de oxidación o valencia, ¿no? No hay problema con eso. El término correctísimo es número de oxidación, ¿no? Estoy tratando de que no me ocupe tanto espacio. Ya, bueno, ahí dejemos. Ejemplo de esto que acabo de decir. Indica la capacidad para unirse que tiene un elemento. Por ejemplo, ¿qué intento explicar? El cloro tiene, en general, serían 5 valencias, ¿no es cierto? La valencia negativa, o sea, de -1. ¿Qué me indica esta valencia? A ver, señores, vamos desde el punto de... A ver, señor Fernando Obando. ¿Qué me indica desde el punto de vista, digamos, lo numérico, químico esto? El decir que el cloro tiene una valencia de -1. ¿Que ganó o que perdió electrones? Que ganó sería. Que ganó, ¿no es cierto? O sea que tiene un exceso de electrones. Entonces, Electrones. este cloro cuando se presenta así, como cloro -1, nosotros diremos, entonces sí ha de poder unirse, ¿no es cierto? Por ejemplo, con un metal que tiene valencia positiva. Se me Claro, ocurre con el calcio. Sí, ¿no es cierto? Negativo y positivo. sí, sí puede. Sí, sí puede, ¿no es cierto? De hecho, ya mismo se va a llamar cloruro de calcio eso. Pero Sí, este cloro sí. negativo no ha de poder unirse, por ejemplo, con el arsénico negativo. ¿Cuánto es la valencia del arsénico negativo? -3. -3, ¿no es cierto? Como que no, ¿no es cierto? No cuadra negativo con negativo. No, Ah, tiene que ser compositivo para pero que si es que yo le presento al cloro, por ejemplo, con valencia positiva, de las 4 valencias positivas que tiene, yo escojo la +5, se me ocurre. Ahí sí ha de ser posible, ¿no? Unirse con el arsénico negativo. Sí, sí ha de con poder, los sí, sí tres. existe. Sí, Ahí sí, porque sí acá es, puede. ajá, mire, entonces por eso es que se define la capacidad para unirse que tiene un elemento, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, miren, mientras más valencias tiene, quiere decir que tiene la posibilidad de formar más cantidad de compuestos de un elemento. Es más reactivo, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Eso, por eso bueno, le pongo este gráfico, este ejemplo para que usted se dé cuenta de esa definición, ¿no? Ya la valencia, claro, usted dirá, yo pensé que la valencia era un número. Sí, es un número, pero ese número es solo, digamos, lo que es simbólico, ¿no? Para nosotros poder identificar y decir que ese compuesto tiene la capacidad de formar varios, perdón, ese elemento tiene la capacidad de formar varios compuestos, ¿ya? En cambio, miren, los metales, ellos por lo general tienen la capacidad, tienen una sola valencia, ¿no? Como usted se fija. Entonces, ellos simplemente actúan de esa forma. Metales, vamos por acá. Se me ocurre al estroncio. ¿Cuál es la valencia del estroncio? +2. +2, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, esto me indica que exceso o deficiencia de electrones. Deficiencia de Deficiencia. electrones. Claro, o sea, en otras Deficiencia. palabras, que le faltan electrones, ¿verdad? Ya. Por ende, nuevamente, por ende, esto quiere decir que este estroncio, ¿no es cierto? No se ha de juntar con otro elemento positivo, o sea, pero sí se ha de juntar, por ejemplo, se me ocurre a mí con el bromo de valencia -1 negativo. Sí, bromuro de estroncio va a formar. Sí, eso sí puede formar. Pero este estroncio +2 no se ha de juntar con el litio, por ejemplo, que tiene valencia +1. No, no pueden juntarse dos elementos que, a los cuales les falta electrones, ¿ya? Entonces, esto por lógica, tal vez usted dirá, claro, todo el mundo sabe, ¿no? Que positivo con negativo, en todo sentido, ¿ya? Pero yo quería aquí hacerles caer en cuenta desde el punto de vista ya electrónico, digamos, ¿no? Ya, con esto entonces usted ya tiene una noción, ¿cierto? Y dice, ya, para eso me sirve estas valencias. ¿Qué más yo necesito explicarles de aquí? Bueno, de esta tabla,
Si usted se fija en los no metales, solo vámonos hacia los no metales. En los no metales, ustedes en los 4 grupos, 5 grupos, tienen un elemento representativo. ¿Cuál es en el grupo 17? El flúor. El flúor. Y cada uno en el 16. El El oxígeno. oxígeno. El oxígeno. En el Sí, 15, señor. Oxígeno. en el 15 es el nitrógeno. ¿Ya? Y en el 14, Carbono. 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 Y bueno, en el 13, pues hay uno solo, ¿no? Es el boro. ¿Ya? Siempre el elemento representativo es, como yo les sé decir, es el elemento rebelde, digámoslo así, es el elemento que presenta alguna variante. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, para el 17, el flúor, por lo general, el flúor siempre actúa solo con la valencia negativa. Por lo general. Aunque en papel aguanta, ¿no? ¿Ya? Se lo suele escribir de varias formas. Se le suele escribir con las valencias positivas. ¿Ya? Entonces, usted no se guíe por lo que le dice en el elemento representativo, digamos, ¿no? Usted tiene que guiarse por lo que estoy poniendo en verde. Lo que estoy poniendo en verde son las valencias generales para todo el grupo. ¿Ya? Estas son las valencias. ¿Por qué? Porque varias personas se confunden muchas veces, ¿no? Y dicen, y sobre todo en el grupo 15, fíjese en el grupo 15, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. ¿Ya? Y dicen, para el grupo 15 las valencias positivas son +1, +2, +3, +4 y +5, dice. ¿Es cierto eso? ¿Sí o no? No, solo para el nitrógeno son las Solo para el valencias. nitrógeno, porque el nitrógeno es el rebelde ahí. Lo general para este grupo 15 es valencias positivas +3 y +5. ¿Sí? Ya. Eso es lo que quería hacerles caer en cuenta, ¿no? Nuevamente. Lo que está arriba, las valencias para el elemento representativo son solo para él. ¿Por qué? Porque siempre es el rebelde. En el grupo 16, mire. El oxígeno no tiene valencias positivas, solo la valencia negativa, -2, que es para todo el grupo de paso. ¿Ya? Ya, entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Mucho cuidado con esa parte de ahí. ¿Ya? Con el elemento representativo y sus variantes. Miren para acá, el nitrógeno tiene un montón. ¿Por qué? Porque el nitrógeno presenta características orgánicas también, ¿no? Ya. Entonces, vamos de esta forma, ingresando de a poco a la formulación. ¿Ya? Para la formulación de compuestos, yo les voy a escribir aquí algunas notas, un resumen, ¿no? Que usted tiene que tomar en cuenta. Primero, los no metales trabajan con valencias. Dos puntos. Una negativa, o bueno, en forma general. Le pongo en singular. Negativa y positivas. Lo que acabamos de decir, ¿no? Los no metales trabajan con valencias negativas y positivas. Una sola negativa y varias positivas. ¿Qué más decimos? Los metales trabajan, yo le pongo simplemente así, con valencias positivas. En el caso del hidrógeno, estos son, digamos, algunos tips que les doy, por llamarlo así. El hidrógeno, ¿qué valencias tiene? La única valencia, las únicas valencias del hidrógeno. ¿Cuánto es? -1 y +1. ¿Ya? +1 y -1. ¿Sí? En la mayoría, con valencia +1. Es decir, en el 80% de compuestos que vamos a
a trabajar es con valencia positiva, más 1, ¿sí? Existe un solo grupo en las funciones inorgánicas, al menos un solo grupo, que son los hidruros metálicos, en los cuales el hidrógeno trabaja con valencia menos 1. El oxígeno, siempre con valencia menos 2. Miren, eso ya tiene que usted irse acordando ya. Nuevamente, para el hidrógeno más 1 y para el oxígeno menos 2. Mucho ojo con eso. Eso le va a usted a dar una pauta, ¿no? No quiere decir que siempre, ¿no? Siempre. Hay una variante. El oxígeno también en los peróxidos, por ejemplo, trabaja con valencia menos 1, pero solo ahí. Entonces, nuevamente, resumamos aquí. No metales, negativa y varias positivas. Metales, positivas. Hidrógeno, más 1. Y menos 1 en el caso que ya explicaremos. Y oxígeno, menos 2. ¿Ya? Eso es un resumen que yo quiero que usted se lo sepa para la formulación de compuestos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? Ya. Con esto entonces. La suma de valencias tiene que ser igual a 0 en el molecular. Si usted está formulando de forma correcta, la suma de todas las valencias tiene que ser 0. Miren con esto. ¿A qué me refiero? Aún hagamos cuenta que todavía no sabemos formular del todo, pero siempre esto se tiene que cumplir. Siempre esto. Por ejemplo, vamos con algunas moléculas bastante comunes. Y pongamos ahí el agua. Le pongo por acá el HCl, por ejemplo. Ya, esos dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando usted tenga un compuesto, usted ya está con la poca información que ya tenemos, usted ya está en la capacidad de determinar si es o no neutra esa molécula. Ya. Según lo que acabamos de decir, señor Paul, ¿qué valencia Presente, tendría lice. el oxígeno? El oxígeno, Ujú. negativo, ¿Perdón? negativo, ¿Pero de cuánto? menos 2. Sí, entonces usted lo ubica en la parte superior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos demostrando la neutralidad de eso, a ver si es cierto, a ver si es que existe. Ya. ¿Y el hidrógeno qué valencia tiene? ¿Verdad que esto que yo puse aquí? Ahí sería más 1. Sí, estas dos cosas que yo puse en verde, metas en la cabeza ya. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. A excepción de un par de compuestos que yo les voy a decir más adelante. Más Pero 1. ya. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Yo solo tengo 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 por menos 2, pues es menos 2 mismo. Y en cambio el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2, ¿no es cierto? 2. 2 por 1, 2, más 2. Más 2 menos 2 igual a 0. Ya. Entonces sí existe. Correcto eso. Pero ¿qué tal si yo dijera me invento? Eso es lo que yo quiero. Y digo, por favor, ¿qué compuesto será el H? Se me ocurre a mí, voy a escribir una barbaridad aquí. H4O, por ejemplo. Se me ocurrió a mí. Nadie en la vida debe haber visto, ¿no es cierto? Sin embargo, veamos. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Menos 2 y 4 por 1, 4, más 4. Miren, no está neutro, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Más 4 menos 2, ¿cuánto es? Más 2. 2. Más 2, ¿no es cierto? Más 2, verán. Aprendan. En Valencia usted tiene que decir más o menos. Siempre tiene que ir acompañado del signo. Sí, ¿por qué? Porque esto no existe. Entonces, así usted puede darse cuenta si es que está correctamente escrito
su compuesto o si existe o no. Entonces todo tiene sentido aquí. Toda molécula, todo compuesto, la suma de sus valencias es neutra, ¿no? La valencia del cloro. Sí. Para de nuevo. Le explico de nuevo. Ya vamos nuevamente. Pero vamos con este ácido clorhídrico. Yo le digo, ¿no? Ya vamos más adelante a ver, porque usted dirá, ¿y ahora qué valencia tiene el cloro, por ejemplo, aquí? Si usted no sabe todavía, no se preocupe, pero yo le digo, el cloro tiene valencia de -1, el hidrógeno +1. 1 menos 1 es 0. Sí, sí existe este compuesto, es el ácido clorhídrico. Señorita, lo que yo decía es que usted a un compuesto puede demostrar si está bien o está mal escrito. ¿Cómo? ¿Cómo sé si está bien? ¿En qué? Dígame. ¿Cómo trabaja el ozono ahí? ¿El ozono? Sí, O sea, ¿con qué valencia o a qué se refiere? Lo que pasa es que el ozono es esto, ¿verdad? O sea, está formado por 3 moléculas de oxígeno. Ya. Así estaría, ¿no? Ese es otro caso. ¿O a qué se refiere usted con la valencia? sí. En este caso se le otorga una valencia de 0 porque es una molécula formada por átomos de sí mismo, no está unido a otros átomos. ¿Ya? Entonces, no, esto de las valencias es simplemente cuando cuando el compuesto se ha formado por la unión de otros elementos. ¿Ya? El ozono es otro asunto, ¿no? Es un elemento es un compuesto que está formado por átomos de sí mismo, ¿no? Por 3 átomos. Entonces, no, en este caso no se le otorga directamente, digamos, una valencia. ¿Ya? Decía yo, por ejemplo, vamos con otro ejemplo aquí. Mire que usted, aún sin saber, por ejemplo, se me ocurre H2SO4. Muchos de ustedes deben saber cómo se llama este compuesto. ¿Ya? Pero yo le digo, demuéstreme que ese compuesto está bien escrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Neutralizar. Sí, identificar si se encuentra neutro, ¿no es cierto? Ya, entonces, Sí. ¿cómo? Poniendo las valencias arriba. Poniendo las valencias de lo que usted conoce. Verá que de lo que usted conoce es el hidrógeno +1 y el oxígeno -2. Esos son mis términos generales. Entonces, por ahí empecemos, miren. Oxígeno -2, hidrógeno +1. Recuerden, esas valencias es por cada un átomo, por cada un elemento. Pero ¿cuántos oxígenos tengo? 4. 4. 4. Y multiplico entonces. En azul voy a poner el total. 4 por -2. 8. -8. Menos 8. Matemáticas. -8. ¿Ya? 2 por 1. Ahí sí. +2. ¿Verdad? Ya. Eso quiere decir que si está bien, para que esté bien escrito, para que la suma de todo lo que esté en azul me dé 0, ¿cuánto debería tener de valencia aquí? ¿Cuánto debería valer el azufre? Más 6. Más 6. Dice, ya, más 6. Entonces busco, me voy a la tabla y digo, ¿existe un azufre con más 6? ¿Existe? Sí. Claro que existe. Sí. ¿Qué me da a entender eso? Que ese compuesto sí está bien formulado. ¿Cómo se llamará? Ya vamos a ver. Ahora miren, ahí mismo. Dice una pregunta. Dígame. ¿Cuándo trabaja el hidrógeno con -1? El hidrógeno con -1 en los hidruros metálicos. Pero son unos compuestos muy leves, digamos, ¿no? En ese caso. Pero ahorita estamos valiéndonos de lo general, señor. Gracias por su pregunta, está bien. Estamos valiéndonos de lo más general, digamos, ¿no? Todavía no estamos formulando, ¿no? Ojo. Solo le estoy dando pautas de cómo usted puede ya ir sabiendo todo esto. Y esto le va a servir. Hagamos cuenta que aquí yo escribo de aquí. Y yo le digo, demuéstreme si existe o no. Hacemos lo mismo. Oxígeno -2, hidrógeno +1.
5 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 10. Menos 10. 2 por 1 más 2. Para que esto sea cierto y se haga 0, ¿cuánto debe valer el azufre? Más Más 8. Más 8 dice. ¿Existe azufre con valencia más 8? No. No. No, Ya, no entonces existe. miren. Esto no existe. Está mal formulado. O sea, no existe. Entonces miren, nuevamente, ¿a qué voy con todo esto? A que todo tiene un sentido, ¿no? En la formulación. No es que estos numeritos, los subíndices, asoman de la nada. No. Todo tiene un sentido y una explicación. Ya. Bueno. Aquí vamos a quedar en esta parte, por favor. Y ahora...